Yo soy el buen pastor, es el tema de esta mañana, a propósito. Y vamos a basarnos en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Digan amén. ¿Puedes bajarle un poquito más el volumen, por favor? Bien, así como el maná en el Antiguo Testamento representaba a Cristo, también en el Antiguo Testamento se habla de que Jehová es el pastor de Israel. Allá en Ezequiel capítulo 34 encontramos, ¿verdad?, que el profeta habla de los pastores de Israel, pero también hay un texto ahí donde dice que el Mesías, o sea, nuestro Señor Jesucristo, será el pastor, el que unirá a las ovejas, tanto judíos como gentiles, en un solo rebaño. Dice, habrá un rebaño y habrá un pastor. Gloria a su nombre. Comienza diciendo de la manera siguiente, versículo 1. De cierto les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Qué habrá ladrones de ovejas, hermanos? ¿Quién dice que sí? Bueno, no nos vamos a meter en esas cosas. El redil que está aquí hablando el Señor es un redil colectivo. Es decir, había varios rebaños. Eran hechos de piedra. Y eran muy grandes. Y había varios pastores que traían sus ovejitas. Y el portero era el encargado de cuidar ese redil, ese corral, como decimos aquí. Y metían las ovejas ahí y los pastores se iban y el portero cerraba la puerta y las ovejitas ahí pasaban la noche. Entonces, en la mañana siguiente, cada pastor venía y como eran muchas ovejas, ¿sí?, el portero les abría la puerta y cada pastor llamaba a sus ovejas por nombre. Entonces las ovejitas oían su voz y se juntaban con su pastor. ¿Sí? Esto nos habla de que existen muchas iglesias, hermanos, muchas iglesias con sus respectivos pastores. Y cada ovejita escucha la voz de su pastor. Imagínense entre el montón de ovejas, cada pastor llamando a las suyas. Aquí se tienen que dar dos cosas. El pastor conoce a las ovejas y las ovejas conocen la voz del pastor. Amén. Y algo muy importante, los siguen. Los siguen. Si el pastor dice a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana están los hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios esta mañana? Amén. El versículo 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Alegoría y parábola. ¿Qué es la diferencia? El Evangelio de Juan no contiene parábolas. Contiene alegorías. Dice, yo soy el agua viva. Es decir, una parábola es una historia ficticia, pero cuenta una verdad. Sin embargo, la alegoría es una comparación. Jesús efectivamente es como el agua que quita la sed del alma. Y cuando dice, yo soy el buen pastor, efectivamente, hermanos, Él es quien cuida de nosotros como un pastor cuida las ovejas. Gloria sea su nombre. Entonces,
somos cuidados, estamos atendidos, hermanos, por el pastor celestial. Alguien dele gloria en esta mañana. La alegoría entonces es la comparación. Jesús es el pastor, nosotros somos las ovejas. Martín Lutero dijo, esta simple criatura, es decir, la oveja, tiene esta característica especial entre todos los animales, dice, que pronto conoce la voz de su pastor y no sigue a nadie más. Dice, depende enteramente de él y busca solamente su ayuda, pues no puede ayudarse a sí misma, sino que está limitada a la ayuda de otro. Esa es la oveja, esta es la ovejita. Yo no sé si alguien conoce las ovejas o tiene, Alfredo, ¿tienes ovejas tú en tu rancho? Borreguito, borrego, perigüey. Son muy especiales. Las ovejas, estudie, son muy especiales y se parecen mucho a los hermanos de la iglesia. O sea, en el sentido espiritual. Somos muy, muy parecidos. Por eso el Señor Jesucristo hizo esta alegoría, esta comparación. Miren, las ovejas viven en rebaño. No porque sean animales sociables. Recientemente los científicos han demostrado que ellas viven en rebaño por cuestión de supervivencia. Es decir, que las ovejas fueron dotadas por la naturaleza con muy pocos recursos. Ellas no saben defenderse. Por eso viven en rebaños. Y cuando las amenaza un peligro, lo que hace la ovejita se va al centro del rebaño. Ahí es donde encuentra ella su protección, su seguridad. Por instinto, ella busca el rebaño, busca el venir al centro del rebaño. Ahí se siente protegido. Gloria sea el nombre de Cristo. Aquí estamos seguros, hermanos, alabando al Señor en medio de esta situación, en medio de esta pandemia. Yo no me quedo a gusto en mi casa. Yo estoy más a gusto aquí. Yo corro a donde está mi refugio. Alguien diga gloria al Señor. Nosotros somos las ovejas. La iglesia es el redil y Cristo es la puerta por donde entran las ovejas. Versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Una mejor traducción dice, el que por mí entrare estará a salvo. Estará a salvo. ¿Qué quiere decir esto? Que en Cristo, hermanos amados, en la iglesia estamos a salvo. Gloria a Dios. El rebaño de Dios está expuesto a dos cosas: el peligro y el engaño. De las dos cosas el Señor nos cuida, de las dos cosas el Señor nos libra. El pastor celestial y el pastor terrenal. El peligro se da cuando la oveja se aleja. Y el engaño se da dentro de la iglesia. Es por eso que Cristo instituye pastores. Para dos cosas. Para que cuiden las ovejas, pero también para que las instruyan. Porque la ovejita es el animal más fácil de engañar, hermanos. Y luego dice, entrará y saldrá y hallará pastos. Entrar y salir es una expresión muy común en el judaísmo que significa que todo está bien. Cuando uno puede entrar y salir sin miedo de su casa o de su país, quería decir que había paz, que había buen gobierno, que había un buen ejército, que se gozaba de plena seguridad. El Salmo 121
dice, Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Aleluya. Jesús es nuestro pastor, nada nos faltará. Alguien diga gloria a Dios. Qué bendición, hermano, es tener un pastor. Qué bendición es no depender de mí, de mi debilidad, de mi insuficiencia, sino que dependo de Él, de alguien más poderoso que yo, de alguien más grande que yo. Gloria sea el nombre de Cristo. Qué bendición. El caballo es un animal autosuficiente, valiente. No le tiene miedo a las armas, no le tiene miedo a la espada, no le tiene miedo a la guerra. Todo lo contrario a la ovejita. La oveja es un animalito dependiente, débil, muy débil, expuesto. No se puede valer por él mismo. Por eso cuando la gente se convierte, hermanos, necesitan una iglesia. Porque se convierten en ovejitas y las ovejitas no pueden vivir solas. No se pueden defender solas. Dice en el verso número 9 que también el Señor, hermanos, aparte de ser el pastor, dice que es la puerta. ¿Cómo está esa situación? La puerta. Yo soy la puerta, dice. ¿La puerta hacia dónde? ¿O la puerta hacia qué? ¿Alguien me dice, alguien me ayuda, por favor? Él es la puerta hacia dónde? ¿O la puerta hacia qué? Hacia la salvación, muy bien. Pero específicamente aquí, Él es la puerta de qué? ¿O hacia dónde? Hacia el redil. Muy bien. Había dos clases de rediles. Estaba el que les dije, ese grande, que hecho de piedra, para allá, para Guadalajara, para el sur. Se estilan mucho esos rebaños, no sé si aquí Alfredo los usarán así por allá en el rancho, de piedra, grandes, muy fuertes, con una puerta grande. Pero cuando el pastor y el rebaño no alcanzaban a regresar del pastoreo, se tenían que quedar allá en el campo. No alcanzaban a regresar a meter las ovejas al redil grande. Y para eso tenían que pasar la noche en el campo. Y ahí es donde había los otros tipos de rediles que eran de palo, eran muy frágiles y no tenían puerta. Había solamente una pequeña abertura en el cerco donde el pastor se acurrucaba y ahí pasaba la noche, de manera que cuando una ovejita se quería salir tenía que pasar por encima del pastor. Entonces literalmente ahí el pastor era la puerta de ese rebaño. Estimados hermanos y personas que nos visitan, Cristo es la puerta a la iglesia, para entrar a la iglesia, sea católica, sea protestante. Si usted ya tiene a Cristo, lo felicito. Pero si usted solo tiene una religión, sea católica o sea protestante, esté bautizado en la católica o esté bautizado en la iglesia protestante, pero no tiene a Cristo, tiene la religión, tiene la costumbre, tiene el hábito, pero no tiene a Cristo, entonces necesita entrar por la puerta. ¿Qué quiere decir esto, hermanos amados? Que no estamos en el redil. No hemos entrado por la puerta. Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos, será salvo, estará salvo. Él no dice la religión,
Él no dice la religión es tu rebaño, es tu redil. No, Él dice yo soy el buen pastor y yo soy la puerta para que entres a ese redil que es la iglesia. Entonces, si tenemos una religión por tradición o por costumbre, pero no tenemos a Cristo, no estamos en la iglesia. Qué tremendo. Piénselo. Versículo 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 12. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son las ovejas, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Aquí hay dos ataques. El diablo ataca de dos maneras a la iglesia, a las ovejas. Arrebata y dispersa. La ovejita que se aleja del rebaño corre peligro. O es arrebatada o es dispersada. Arrebatar significa devorar, matar. Y de esto nos cuidamos, ¿sí? Por instinto, por naturaleza, somos más cuidadosos de que no nos vaya a devorar el enemigo. Amén a eso, hermanos. Pero dispersar es algo sutil. Mire, por ejemplo, hoy más que nunca, literalmente, hay cientos de pastores que predican en internet. Y no está mal que escuchemos a otros predicadores. Pero si no tenemos cuidado, esto eventualmente, hermanos, nos puede dispersar. Mis respetos para todos los predicadores. Hay muy buenos, ¿sí? Pero el punto aquí es que las ovejas no deben depender de otros para su sustento. ¿Cuántos me están entendiendo? Cada pastor tiene su rebaño. Podemos compartir la palabra por internet y edificarnos unos a otros, pero cada uno tiene su pastor que lo alimenta y lo sustenta. Lo otro debe de ser, como dije, eventual. Amén, hermanos. De otra manera, entonces el internet es tu pastor. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Quién alimenta a la oveja? El pastor. ¿Quién la sustenta? ¿Quién la cuida? El pastor. El que oiga, entienda. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En otras palabras, al buen entendedor, pocas palabras. Amén. Hay muy buenos siervos en internet, gracias a Dios que tenemos acceso a muchos buenos predicadores y maestros. Tenemos, por ejemplo, yo se los recomiendo, tome nota, Paul Washer, yo se los recomiendo, Miguel Núñez y otros. Y es muy bueno que pregunte al pastor si qué le parece o qué opinión tiene de aquel. Pero son estos dos que les mencioné, son personas que predican la sana doctrina. Pero hay otros que no. Y eso es a lo que me estoy refiriendo en esta mañana. Amén, hermanos. Mire, la palabra dispersar. La palabra dispersar, entre otras cosas, significa ser liberal. Ser liberal. O sea, sin compromiso.
Yo soy una ovejita sin compromiso. Yo hago lo que quiero. Yo estoy dispersa. Yo no estoy unida. Hermanos amados, el evangelio completo es una moneda que tiene dos caras. Una muestra las bendiciones y la otra muestra el compromiso. Lamentablemente, hay ovejitas que solo quieren las bendiciones y se dispersan escuchando otros pastores, otras voces, ¿verdad? Y esto no es nuevo. Le voy a contar una historia que está allá en Primera de Reyes, capítulo 22. Se trata del rey de Israel que se quiso juntar con el rey de Judá, el rey del norte, el rey del sur, el reino dividido, pueblo, hermanos judíos divididos, rey del norte, rey del sur. Y dijeron, ¿sabes qué? Échame la mano, me están atacando por este lado y quiero que nos ayudes con tu ejército, vamos a pelear contra ellos. Sale, cómo no, nos aventamos el tiro. Pero ¿sabes qué? Nosotros acostumbramos consultar a Jehová antes de salir a la guerra. ¿No tienes profetas? Dice, sí, cómo no, tengo 400 profetas ahí. Y los consultaron y todo, le digo, sí señor, usted va a ganar esa batalla, usted, el Señor está con usted y vamos a salir victoriosos, aleluya. Y el rey Josafat dijo, ¿sabes qué? Quisiera escuchar a otro. ¿No tienes más que estos 400? Y dijo, le contestó el rey, sí, hay un varón ahí, dice, que se llama Micaías, pero yo lo aborrezco, dice, me cae gordo, porque nunca me profetiza bien, dice, sino solamente mal. No me gusta escucharlo. Prefiero escuchar a estos 400 que siempre me profetizan lo bueno. Hello, paz de Cristo. Entonces el rey de Israel le dice, no, mi rey, no hable usted así, dice. No, déjeme, a ver, tráigalo. Entonces dice que el mensajero fue a llamar a Micaías y le dijo, mira, todos los profetas anunciaron al rey cosas buenas. No se te ocurra hablar lo contrario. Le dice, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de ellos y anuncia también tu buen éxito. Y Micaías le respondió, versículo 14 del capítulo 22 de Primera de Reyes. Micaías le responde, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Noten, hermanos, que eran muchos los profetas falsos contra uno que era profeta de Dios. Los antiguos profetas tenían la tarea de hacer volver al pueblo a la ley de Dios, hermanos. Y aunque la palabra no fuera lo que el pueblo quería escuchar, pues si usted estudia la Biblia se va a dar cuenta que siempre andaban mal. El pueblo de Israel era un pueblo duro, difícil, terco, cabezón, duro de servir. Y siempre se salían a adorar estatuillas de barro, estatuillas de oro, teniendo al Dios que hizo los cielos, al que abrió el mar rojo. ¿Dónde cabe eso? Cuando comieron el maná por 40 años. Pero era un pueblo rebelde, era un pueblo, hermanos, por eso hay tantas maldiciones sobre el pueblo judío. Desgraciadamente, porque es un pueblo rebelde, es un pueblo terco. Y los profetas existían precisamente para hacerlos regresar, para hacerlos volver a la ley. Y los apedreaban, los mataban. Dice, oh Jerusalén, tú que matas a tus profetas,
y a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Hermanos, vamos a otro punto. El versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquí habla de intimidad. De aquí surgen dos preguntas. ¿Conocemos a nuestro pastor? Hermano Fernando Espinosa Morales, no a mí. Yo sé que a mí me conoce. ¿Conocemos a nuestro pastor Jesús? Muy bien. Ahora, la otra pregunta es, ¿nos conoce Él a nosotros? ¿Cuál es la manera en que una persona puede conocer a la otra? Exactamente, andando con Él, pasando tiempo con Él. Algunas veces algunos hermanos me han dicho: pastor, tengo esta necesidad, ore por mí, ayúdeme a orar. Y con mucho gusto, hermanos, pero ¿por qué no oras tú? Tenemos los mismos privilegios. No, pastor, es que usted está más cerca de Dios. ¿Cuántos saben, sí, lo que estoy diciendo? Y sabe qué, con todo respeto, pero eso no es cierto. Dios está cerca de todo aquel que le busca. Salmo 145, 18, cercano está Jehová de los que le invocan, de los que le invocan de veras. Aprenda a pelear sus batallas. Desarrolle una buena relación con su pastor. Aprenda a oír su voz, para que no sea engañado en los tiempos que vivimos. Miren lo que dice el versículo 4 del capítulo 10 de Juan. Cuando ha sacado fuera las suyas, cuando el pastor en la mañana tempranito saca las suyas, la llama por su nombre: hey gordita, hey tú flaquita, hey prieta, vente para acá. Y empieza a llamar a las ovejitas. ¿Sí? Hey ovejita negra. Bueno, dice que Él va adelante de ellas y las ovejitas le comienzan a seguir, dice el versículo 4, porque conocen su voz. ¿Cómo vas a conocer la voz de tu pastor Jesús si nunca pasas tiempo con Él, si no desarrollas una buena relación con Dios? ¿Sí? Aló, paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo, ovejas. Amén. ¿Sabe usted que las ovejitas no se guían por vista? Dicen que tienen las pupilas cuadradas en lugar de redondas. Son semiciegas. Dicen que no pueden mirar a 3 metros de distancia. Se guían por la voz. Y si no sabes escuchar la voz de Dios. Qué importante, ¿verdad, hermanos? Qué interesante. Qué interesante. Se guían por la voz. Y a mí me cayó muy fuerte esto, porque ¿cuántos quieren ver para creer? Somos humanos, ¿verdad? Se nos olvida lo que Dios ha hecho en el pasado y a veces queremos ver: Señor, quiero una respuesta, y no vemos. ¿Sabe qué? Pues las ovejas no se guían por vista. Y esto me ayudó mucho. Se guían por la voz
Y dice la Biblia, hermanos, que nosotros, los cristianos, no andamos por vista, sino ¿por qué? Por fe andamos, dice, no por vista. Y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, a Dios no lo podemos ver, pero podemos oír su palabra escrita y predicada. Gloria a Dios. Y esto nos lleva a lo siguiente. Dice que el portero cada mañana, como les digo, sacaba y la llevaba ¿a dónde? ¿A dónde? Muy bien, al campo. ¿A qué, Alfredo? Muy bien, a pastar. Aquí está, hermanos amados, el verdadero pastoreo. La palabra pasto, la palabra pastorear viene de pasto. Y pasto es el alimento que comen las ovejas. Las ovejas no pueden comer cualquier cosa. No son como los chivos. Las cabras comen botes, comen papel, comen todo cochinero que se les presenta. Las ovejitas solamente comen pasto. Hay un examen para saber si somos ovejas o somos cabritos. Pero yo creo que no necesitamos el examen, hermano. O sea, está tan claro, está tan clara la analogía, ¿verdad? La comparación. Mire, siempre que las ovejas tratan de alimentarse solas, ¿sabe qué pasa? Se dispersan. Hay división. Y Señor. Y no es que sea malo lo que están comiendo, pero solamente el pastor puede preparar el alimento para la oveja. Entonces, cuando en una iglesia las ovejitas comienzan a alimentarse solas, escuchando una doctrina, escuchando a un líder por allá que no es el pastor, y no es que sea malo lo que el otro le está enseñando, lo que están, sino que es la manera correcta es que el pastor prepare el alimento y lo entregue a la ovejita. Aquí se me fue una familia, y esto lo voy a decir porque si no quiero que se vaya nadie más ahí. Pueden irse a muchas partes, hermanos, donde son buenas iglesias, si ustedes quieran, con mi bendición. Los cambios se pueden dar, existen, no estamos peleados con compartir. Si usted necesita cambiarse, si usted cree que puede estar más a gusto en algún otro lugar, no somos dueños de las ovejas, pero sí hay lugares donde yo les digo, hermanos, no vayas ahí. Y este es uno de ellos. ¿Sí? Se me fueron de aquí una familia a un lugar con un pastor que es una herejía lo que les está enseñando. Es eso de que leen una palabra en la Biblia y si la palabra dice Judas se mató, ay, cuidado, no te vayas a colgar porque así te va a pasar lo que le pasó a Judas. Y así pura superstición, puras exageraciones, fuera de contexto. ¿Y por qué? Porque la ovejita no puede alimentarse sola. Cuando la ovejita se alimenta sola, corre el peligro precisamente de dispersarse, de irse del rebaño. Y es lo que ha sucedido. Hermano, no se conforme con el alimento dominical. No se conforme con la prédica del domingo. Congréguese en su célula. Y si no tiene célula, entonces comience a desarrollar una vida, una relación diaria con Dios. Tenga sus devocionales, su tiempo, cierre la puerta, enciérrese 15, 20, media hora, una hora con el Señor, lea su Biblia, ore y aliméntese. Porque la ovejita necesita alimento. En esta pandemia muchas ovejas se han muerto, hermanos. Literalmente, nos hemos deshidratado sin darnos cuenta, porque no estamos bebiendo, no estamos comiendo.
La ovejita no puede vivir sin alimento. Dice que tienen 4 estómagos las ovejitas. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese cómo nos parecemos a las ovejas. Las ovejitas tienen 4 estómagos. Quiere decir que o escuchan el alimento y lo digieren, pero como las vacas, ¿cómo se llama? Lo rumian. Sí, o sea, lo vuelven a masticar, vuelven a tragar, vuelven a masticar, lo vuelven a tragar. Eso quiere decir, hermanos amados, no sé si les ha pasado a ustedes cuando oyen una predicación y les vuelven a escuchar, ¿verdad que les encuentran más cosas? Es que sí es. La palabra de Dios es tan compleja, tan hermosa, tan rica, que si la escuchamos 4 o 5 veces, cada vez que la escuchemos vamos a sacar una enseñanza y un alimento. Y la Biblia igualmente, cada vez que la leemos, le encontramos cosas nuevas. Entonces, una oveja no puede vivir sin alimento. Ahora, finalmente, la pregunta de los 64,000 pesos. Si ando mal, ¿será que ya no soy oveja? Muy bien, muy bien. Soy oveja descarriada, dijeron algunos hermanos aquí. Yo me la vi difícil para preparar este sermón, hermanos, porque digo, tengo un auditorio de ovejas. Tengo los que no son ovejas todavía, que no se han bautizado, que andan, que sí que no. Y tengo las ovejitas descarriadas, que ya están bautizados, pero andan más salidos que no sé qué. ¿Sí? 3. Y luego tengo algunas que son de otro redil, que vienen de visita, que son católicos, que tienen otra iglesia, bla, bla. Entonces, está la cosa aquí seria. Me puse a orar. Ay, Señor, ayúdame. Mire, me mandó un mensajito una persona, no le voy a decir si es mujer o si es hombre. Más aquí está, ponte de pie, no se crea, no se crea. Y me dice, pastor, he escuchado sus últimos 2 mensajes. ¿Cuáles son los últimos 2 mensajes? Los frutos y las tinieblas, ¿se acuerdan? Los frutos y las tinieblas. Y me dice, y yo sé que ando mal, pastor, me dice. Yo sé que ando mal, dice. Le pido por favor que ore por mí. Hermanos, este es un ejemplo bueno de lo que estoy tratando de decir. De una verdadera oveja. Y le voy a decir por qué. Porque a pesar de que él se siente alejado, a pesar de que ella se siente un poquito que no está cumpliendo, que no está llenando los requisitos de la palabra de Dios, es sincera, es sincero y reconoce, ¿sí?, su condición. No es como, digamos, puedo decir, otra situación donde la persona no reconoce su situación, no reconoce que anda mal. Entonces no se humilla, no busca el perdón, no busca la ayuda, está dispersa, ¿sí? Es liberal, ¿cómo dije que significaba la palabra? Sí, ¿cómo dije? Liberal, ¿verdad? Sí, se siente ser liberal, sí es, ser liberal. O sea, entonces, la característica, hermanos amados, de una verdadera oveja de Cristo es la humildad, es el reconocer que a pesar de que yo ando mal, a pesar de que estoy descarriado, sí, busco. Me arrimo a la iglesia de vez en cuando, pero le busco. ¿Me explico?
está sufriendo las consecuencias de haberse alejado. ¿Sí? Ya te alejaste, el enemigo te atrapó, pero sigue siendo una oveja de Cristo. No se dispersa, no es independiente, recurre al pastor. El hecho de que andemos mal, hermanos amados, no quiere decir que no seamos sus ovejas. Andarás descarriado o descarriada, pero sigue siendo oveja. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque estás oyendo la voz de tu pastor. Y a todos los que están ahí en casa, que tienen a lo mejor mucho tiempo que no se congregan y que a lo mejor dicen, ya ni para qué voy. Si ya yo creo que el pastor ni me va a recibir. O me he enfriado, o me he apagado, o he permitido que, y me siento, pero ¿sabes qué? Estás oyendo la voz de tu pastor. Y dice el versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Escucha lo que dice aquí. Y no te condeno, no te condena. Dice, y yo les doy vida eterna. Y fíjese lo que dice enseguida, y nadie las puede arrebatar de mis manos. Aleluya, gloria a Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Gloria a Dios, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gloria a su nombre, aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Hay muchos rebaños. Este es el nuestro. No se disperse. Manténgase unido. Y si andas alejado, regresa. Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Él es la puerta. Él no te va a rechazar, Él no te va a condenar. Si alguien viene a mí, dice el Señor, no le echo fuera. Mantengámonos, hermanos, si no podemos congregarnos, escúcheme. Ok, no podemos congregarnos, no tienes la manera, no lo que sea, no puedes congregarte, pero podemos mantenernos unidos aunque no estemos juntos. Eso es lo importante, mantenernos unidos. Eso es lo que nos va a dar la seguridad, hermanos. Esa es la manera en que la oveja está a salvo. Dios nos bendiga y nos ayude a ser la iglesia, a ser el rebaño, a ser la oveja fiel, porque es la única manera, hermanos, en que estaremos a salvo. Amén. Al cuidado del pastor. Aleluya.